Bueno, estamos en hora y creo que podemos empezar. Quería solo pedir a todos que se acuerden, por favor, silenciar los micrófonos, pero activar los vídeos, por favor, así nos vemos. Y vamos a hacer primero una pequeña presentación. Ángel va a empezar y luego abriremos para preguntas para todos. Adelante, Ángel. Bueno, muy bien, muchas gracias. En primer lugar, muy buenas noches a todos, o muy buenas tardes. Les damos la bienvenida, esperemos que todos se sientan muy bienvenidos a esta charla que vamos a iniciar hoy. Y comenzaremos a darla hablando de una enseñanza que se dio hace más de 60 años y que dice así, la voy a leer. Nunca, como en los tiempos presentes, ha sido tan necesario, útil y aleccionador el conocimiento de las defensas mentales que cada individuo puede instituir a voluntad para preservarse de los males que constantemente acechan su integridad física, moral y espiritual. Me pareció, o nos pareció, que esta enseñanza venía muy bien para la época actual, para los tiempos que estamos viviendo. Y es por eso que la trajimos a colación. Pero fíjense que esto se dijo hace 60 años. Claro, es que las enseñanzas logosóficas nosotros hemos comprobado que son para todos los tiempos, que son para siempre, que son para el pasado, para el presente y para el futuro. Es por esto que tanto mi compañera Sora como quien les habla, Ángela Isa, ambos somos estudiantes de logosofía, compartiremos esta charla para hablarles del curso de información que nuestra institución brindará a todos aquellos interesados que quieran inscribirse. Al finalizar, como dijo Sora, pueden hacernos todas las preguntas que consideren pertinentes. Antes, comenzaremos por preguntar nosotros. Mucho nos gustaría a nosotros saber quiénes son los que todavía no nos conocen y cómo llegaron hasta aquí, hasta nosotros. No sé, me gustaría a ver si alguien toma la iniciativa y nos dice quién es y por qué y para qué vino. Bueno, como no se animan, voy a seguir adelante con mi charla. Lo que les diré es que si están aquí es por algo. Es que están buscando algo. Están buscando algo que no se sabe bien qué es. Tampoco se sabe para qué y por qué quieren encontrar ese algo que están buscando. A nosotros nos ocurrió algo por el estilo cuando estábamos en circunstancias similares. Por mi parte, yo puedo decirle que ni se me ocurría en aquel entonces pensar que se podrían hacer tales preguntas. Yo decía, pero ¿y esto? Claro, es que nadie me hizo esas preguntas, pero esas preguntas están en el espacio, están en ese mundo mental. Nosotros hoy estamos en condiciones de poder contestarlas porque nos indicaron una cantidad de cosas que existen, que nos rodean, que están delante nuestro, y no podemos verlas porque no se ven con los ojos físicos, se ven con los ojos del entendimiento, pero se ven con los ojos del entendimiento si esos ojos están despiertos, si están lúcidos y si están preparados, porque si no, tampoco se pueden ver. Tanto Sora como yo estamos representando a la Asociación Europea de Logosofía, que comenzó su andadura hace ya 27 años, con la llegada a este país de unos estudiantes que habían iniciado los estudios allá en Buenos Aires, en la Fundación Logosófica de Buenos Aires,
y que ahora estaban acá en Barcelona y se sentían solitos. En aquel 1993 estaban solos, mas hoy ya existen movimientos en casi todas las importantes ciudades de estos países de Europa, tales como Alemania, Italia, Dinamarca, Noruega, Portugal, Inglaterra, Holanda, Francia, Suiza, y gradualmente se irán extendiendo por el mundo como sucedió hasta ahora, sin ningún apuro, gradualmente, como les decía. Tanto la Fundación Logosófica en América como la asociación, o sea, AEL en Europa, son entidades de bien público sin ánimos de lucro, inscritas y reconocidas por los gobiernos de los países en que actúan. Las dos instituciones siguen los postulados de su creador, Carlos Bernardo González Pecoche, que tiene por fin el fin de la humanidad, contando con ello, como toda ciencia, con campos experimentales como son el mundo que nos rodea, el mundo actual en el que convivimos, el mundo cotidiano, y además el mundo logosófico sostenido por sus estudiantes. Este gran pensador nació en Buenos Aires en 1901 y falleció en 1963 con 62 años. En 1930, con 29 años, fundó la primera institución en Córdoba, Argentina, y pronto sus enseñanzas se fueron diseminando por todo el país, por la Argentina y luego por los países vecinos, llegando hasta Estados Unidos y hasta Israel, donde existen actualmente 2 sedes actuando. Dedicó su vida a enseñar nuevos conceptos desconocidos para la humanidad que se amparan en la lógica y que él exigía que fueran comprobados y no solo creídos, única forma de poder asimilarlos y vivirlos. Prefirió él que en vez de adquirir notoriedad, haciéndose conocer públicamente, prefirió dejar afirmadas las bases originales de su concepción para que sus sucesores, o sea, nosotros, los seres humanos, continuemos el trabajo por él iniciado, llevándolo adelante, pero con conocimientos superiores que son muy diferentes a todos los conocidos. Advirtió que tanto la cultura occidental como la cultura oriental estaban fallando por sus bases y estaban en plena decadencia. Esto se observa en muchos comportamientos que llegan hasta destruir la parte física y psíquica de un ser, por la confusión reinante. Por esta misma confusión muchos sufren ansiedad, estrés, y los expertos dicen que la enfermedad predominante en el futuro será la depresión. Así que hay que tener cuidado con esta decadencia porque nos confunde a todos. Todos, unos más y otros menos, hemos pasado por situaciones difíciles, por situaciones algunas críticas. Creíamos no merecerlas, pero nos encontramos con ellas y no encontrábamos la explicación ni solución para salir de tal situación. Y tal vez sigue en nosotros, dentro nuestro, al no tener respuestas, aunque el olvido las haya disuelto en la memoria mental actual. Es que la cultura actual no ha enseñado al hombre a conocerse a sí mismo, y mucho menos a conocer su mundo interno. Tampoco ha enseñado a conocer el mundo mental que nos rodea e interpenetra e influye poderosamente en nuestra vida. Tampoco nos enseñó a conocer las leyes universales, que son las que sostienen a todo lo creado, incluso al hombre, que forma parte de esa maravillosa creación. González Pecoche se ocupó por modificar esta situación. Pensó cómo cambiar al mundo,
comenzando por hacer comprender que cada uno viera la necesidad primero de cambiar el propio mundo interno, descubrir por qué estamos en la Tierra y para qué hemos nacido. Según González Pecoche, estamos aquí para hacer un proceso de evolución consciente, para hacer un proceso para que evolucionen nuestros conocimientos. El tener conocimientos superiores permitiría y permite ir superándonos como humanos en todos los aspectos, tanto en el aspecto físico como en el aspecto psicológico como en el aspecto espiritual. Para ello creó un método sui generis muy particular que se adapta a cada temperamento humano. Método que nosotros estamos practicando con resultados muy positivos y muy estimulantes. Tan positivos, tan estimulantes, que nos sentimos muy, muy felices, muy contentos. Tanto, que por ello estamos aquí, porque la felicidad se comparte o se pierde, y estamos dispuestos a transmitir todo lo que estamos aprendiendo para que también ustedes se sientan felices y para que todos quieran también transmitir y poder ejercitar el supremo arte de conocer y enseñar verdades para bien. Verdades para bien, como digo, por la verdad en el amor y por amor a la verdad. Con los nuevos conocimientos, con los conocimientos logosóficos, ponemos frente a los ojos de nuestro entendimiento enigmas que se dieron en nuestra vida y que ahora se explican. Pero para ello hay que saber cómo estamos constituidos, cómo es que estamos estructurados internamente, con cuántos recursos contamos para aprovechar las fuerzas que tenemos, para aprovechar nuestras energías, nuestros tiempos y espacios, y sobre todo, para salvar las reservas morales y espirituales que aún conserva la humanidad y que están esas reservas en todos nosotros que también formamos parte de esa humanidad. Dicho hecho, doy paso ahora a Sora para que explique cómo conoció Logosofía y cómo serán los cursos. Con ustedes, Sora. Muchas gracias, Ángel. Sí, quería explicar brevemente cómo conocí a Logosofía, qué me llamó la atención al principio. Y quería también invitar a los que están presentes a que reflexionen un poco sobre qué les llama la atención, por qué se han conectado hoy. Y como veo que hay varios estudiantes de Logosofía también, pueden tratar de recordar qué les llamó la atención entonces. ¿Por qué siguen hoy presentes? Entonces, para mí, yo conocí Logosofía a través de una amiga que estudiaba conmigo. Y lo que me llamó mucho la atención fue ver cómo cambió ella cuando empezó con esos estudios. No sabía en la época decir exactamente en qué consistía ese cambio, pero la notaba diferente. Y siempre quería hablar con ella. Sentía que me aportaba algo nuevo, que las conversaciones me hacían reflexionar. Me decía cosas inesperadas. Por ejemplo, una vez, me acuerdo, le estaba contando una dificultad que tenía con una persona y ella me hizo reflexionar sobre qué hacía yo para resolver esa dificultad. O me preguntó si a lo mejor mi comportamiento era parte de la dificultad. Y eso me hizo reflexionar mucho, como me abrió los ojos a una forma de pensar que no tenía yo espontáneamente. Y me acuerdo que por meses seguía haciéndome esas preguntas frente a diferentes situaciones donde tenía dificultades y me acordaba de lo que me había dicho y retomaba esos elementos. Ahora entiendo que lo que hizo fue darme un nuevo conocimiento, un conocimiento vivo,
que por ser vivo actuó dentro de mí y empezó a construir algo. Y voy a volver a este tema del construir algo, hablándoles un poquito de qué es logosofía. Logosofía tiene, bueno, hay muchas formas de definir esta ciencia. El autor dice que es la ciencia de la vida y justamente nos invita a reconstruir la vida en todos sus aspectos. Todos sus aspectos. Es una ciencia muy, muy amplia que nos da la oportunidad, la posibilidad, si lo queremos, de revisar muchísimos aspectos de nuestra vida. Logosofía es también una disciplina que nos hace conocer nuestro mundo interno, como mencionaba antes Ángel. Vivimos en una cultura, no sé si están de acuerdo, donde a mí me da la sensación que nos empuja mucho hacia lo externo. Se da mucha importancia a las apariencias, por ejemplo, y eso nos lleva a vivir fuera de nosotros mismos. Y justamente en contraste a eso, Logosofía habla de vida interna, de aprender a mirar hacia adentro y de aprender a vivir dentro de uno mismo y no fuera de uno mismo. Un punto muy importante del estudio de la logosofía, que también Ángel mencionó antes, es que nos invita a hacer un proceso de evolución consciente. Entonces esas tres palabras son conceptos muy importantes para entender un poco a qué lleva la logosofía. Se habla de consciente porque la logosofía nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Nos da conocimientos que parece que encienden luces internamente. Nos hacen ver cosas que antes no veíamos, como me pasó con mi amiga. Y así se va formando la conciencia y empezamos a vivir más a conciencia. A vivir los momentos felices, por ejemplo, con conciencia de lo que significan para nuestra vida, sin miedo de perder la felicidad. Se habla de evolución consciente porque logosofía nos da también la posibilidad de mejorar algunos aspectos que vamos identificando de nosotros mismos que no nos gustan, con los que no estamos conformes. Nos ayuda a superar nuestras limitaciones, nos ayuda a adquirir nuevas capacidades que nos faltan si lo queremos. Y es un proceso de evolución consciente porque todo eso se da poco a poco. No hay fórmulas mágicas, no hay una receta que en un mes me hace alcanzar todos los objetivos que quiero, pero sí hay un camino que va construyendo dentro de mí seguridad y la conciencia de que estoy avanzando. También algo de que habla el autor, el creador de logosofía, es que logosofía es el estudio de lo invisible. Estudiamos muchas cosas que no podemos ver con los ojos físicos, como por ejemplo los pensamientos. Los pensamientos no se pueden tocar, no se pueden ver, pero sabemos que son reales. Convivimos con ellos todo el día. Pero claro, como son invisibles, parece que están fuera de lo que podemos conocer. Y ese es el tipo de conocimiento justamente que nos proporciona la logosofía. También hay un aspecto que me gustaría mencionar para dar la idea un poco de la amplitud de esos estudios, y es que la logosofía nos da la oportunidad de explorar inquietudes, preguntas de orden espiritual que a veces surgen
y nos ayuda a explorar esas preguntas fuera de la religión. Por ejemplo, yo me acuerdo que de niña a veces me preguntaba si tenía un espíritu. Me hacía muchas preguntas sobre la vida y es algo que es una investigación que he abandonado por mucho tiempo, porque parecía que para poder contestar a algunas de esas preguntas tenía que seguir una religión y yo personalmente no me sentía cómoda, no encontraba respuestas en esto. Y entonces por mucho tiempo he ignorado esas inquietudes como si fueran fantasías de una niña, justamente. Y en logosofía empezamos a estudiar estos temas, pero con mucha naturalidad, sin misticismos. Es más una exploración que un tratar de crear creencias, digamos. Entonces, algunas preguntas, por ejemplo, que ahora veo que puedo volver a ellas y estudiar más es el por qué tantos de nosotros tienen inquietudes de este tipo. ¿Por qué esas inquietudes se presentan tanto en la infancia? ¿Y por qué, si no buscamos una respuesta cuando nos preguntamos, por ejemplo, sobre la finalidad de la vida, sentimos un vacío? ¿Qué pasa cuando ignoramos algunas de esas preguntas que surgen internamente? Hay una definición más que quería traer también del autor de logosofía, que dice que logosofía es la ciencia del afecto. Y me parece muy importante ese aspecto porque nos ayuda a construir una nueva relación con nosotros mismos. Como se trabaja mucho internamente, también aprendemos a cuidar de nuestro ambiente interno, a crear una atmósfera de serenidad, a crear defensas mentales que nos permitan conservar el equilibrio interno. Aprendemos, hay una imagen que me gusta mucho, que es la de crear un centro de gravedad en nosotros mismos. Y así dejamos de depender tanto de lo externo, de lo que piensan los demás. Pero también quería mencionar algo muy importante, y es que en logosofía no se impone nada, porque nadie puede hacer ese trabajo de reconstrucción interno por nosotros. Solo nadie tiene acceso a nuestro mundo interno aparte de nosotros mismos. Solo yo puedo observarme internamente y si quiero hacer cambios, hacerlos. Pero no es algo que por sugerencia de otros me va a suceder, digamos. Por eso es tan importante también aprender a trabajar con afecto, con paciencia, no perder la paciencia con uno mismo, porque lo que alcanzo depende, bueno, de lo que quiero alcanzar y de mi capacidad de trabajar internamente. Quería leer un trocito de un libro del autor con todos y voy a copiarlo en el chat también para que puedan acompañar, para dejar bien clarito ese aspecto, porque les estamos presentando muchos conceptos y son propuestas, son puntos para reflexionar. El autor dice, no se exige al aspirante de este nuevo saber que elimine sin reflexión sus antiguas y arraigadas creencias sobre hechos, conceptos, cosas o ideas. Todo lo contrario. Logosóficamente, no se cambia un concepto por otro sin haber observado antes los beneficios que puedan obtenerse de ello para la propia evolución. Solo se invita a realizar un sereno y meditado examen de confrontación entre las viejas creencias y las nuevas concepciones ofrecidas, a fin de que se pueda escoger, a la luz de los nuevos conocimientos, las mejores que se ofrezcan a la reflexión.
Así que queda abierta la invitación a reflexionar y como pueden ver también a experimentar. Esos conceptos, esas ideas que se presentan son para aplicarlas a la vida y ver qué pasa. ¿Qué cambios podemos vivir con esto? Bueno, espero haberles dado una idea general de lo que es logosofía. Quería, antes de abrir para preguntas, hablar un poco del curso de información que ofrecemos. Entonces, los cursos de información son cursos individuales de 3 o 4 reuniones y consisten de reuniones de 1 hora, una vez a la semana. Son cursos también completamente gratuitos y normalmente se hacen en la sede de Barcelona, pero por las circunstancias especiales que estamos viviendo ahora mismo, si alguien estuviera interesado, los haríamos virtualmente por Skype. El objetivo del curso de información es justamente dar más información sobre la logosofía. Entonces se habla de la obra logosófica, de la institución, del autor de logosofía, del método de estudio y cómo se estudia logosofía y de los objetivos de logosofía. Además de intentar aclarar todas las dudas y preguntas de los interesados. Con esta información, luego uno puede decidir si gusta seguir con un curso de preparación, que también es un curso individual de 1 hora a la semana. Y ese curso ya tiene como objetivo preparar a quien está interesado para que pueda entrar a ser parte de la asociación y de los grupos de estudio que tenemos. Entonces, los que están interesados en la página web pueden, lo que se está compartiendo ahora en pantalla, solicitar el curso de información y se les contactará personalmente a cada uno para concretar cuándo se pueden hacer las reuniones. También les invitamos a visitar nuestra página web, que es logosofia.org.es, donde además de pedir el curso, si lo quieren, si lo desean, pueden bajar de forma gratuita todos los libros de logosofía en formato PDF. Y quería mencionar que los libros son muy variados. Hay muchas formas en que el autor explicaba sus enseñanzas. Hay algunos que son libros de ensayos, algunos de conferencias, novelas, cuentos, diálogos, diferentes formas en que nos acercamos a esos conocimientos y también es una buena manera de conocer un poco más, leyendo un poco. Muy bien. Entonces con esto abrimos para preguntas, si las hay. Y también podemos invitar a, si algún estudiante de logosofía lo desea, puede aportar algo. Puede contarnos, por ejemplo, qué le llamó la atención cuando se acercó. Compartir un poco la experiencia. Para pedir la palabra, por favor pongan el nombre en el chat. Así lo vemos y vamos pasando la palabra. Sí, Maribel. Hola, buenas tardes. Bueno, yo recuerdo como si fuera ahora lo que me llamó la atención. Conocí logosofía a través de unos amigos con los cuales trabajaba y sigo trabajando. Y bueno, entonces recuerdo que me daban, pues eso, ¿no? Me decían, me hacían interrogantes, reflexiones. Yo veía que no sabía contestar a esas reflexiones y pensaba, ¿pero qué tengo dentro de mí? O sea, yo podía responder algo
como una frase hecha, algo de lo que como me habían educado, ¿no? Que no estaba mal, pero no era de una forma interna, profunda, como que no veía más allá. Y sobre todo lo que sí que me llamó la atención y fue lo que me decidió a hacer algo por mi vida fue cuando leí uno de los objetivos de Logosofía que dice que puedes cambiar tu vida y tu destino. Recuerdo aquel día que para mí fue algo, claro, es muy grande eso, ¿no? Y recuerdo que le pregunté a mi amiga, ¿es cierto esto? Y me dijo, claro, claro, tienes que trabajar contigo. Como tú has dicho, ¿no? En un mes no se resuelven las cosas, ¿no? Y claro, lo primero son los conceptos, ¿no? Que son, primero que no, yo no los tenía. Tenía unos conceptos básicos sobre las cosas. Me preguntaban, ¿por qué tú has pensado qué es la vida? ¿Por qué tal? Y yo decía, no, no puede ser. Bueno, entonces fue cuando ya empecé, me interesé y me di cuenta enseguida de que para cambiar mi vida y mi destino tenía que entender el concepto o cambiar el concepto de tiempo, que era muy básico, lo que era el tiempo, y el de vida, que casi son sinónimos, ¿no? Y entonces, claro, trabajando sobre esos dos conceptos de tiempo y de vida, ya estás cambiando tu vida y tu destino. Y es un trabajo que es para siempre, porque la vida es hasta que acaba, ¿no? No es para, sí, voy a hacer 3 meses Logosofía y luego ya haré otra cosa. No, estos son conocimientos para ti, ¿no? Para tu propio espíritu, para alimentarlo, para acrecentarlo. Y los resultados, claro, a medida que empiezas a verlos, es cuando te sientes más feliz, vas teniendo más energía, más fuerza, y todo ello te lleva a ir trabajando y cada vez, pues eso, ¿no? Te ves más segura, más firme y con más ganas de saber y comprendiendo cada vez más cosas. Bueno, no quiero hablar mucho más, pero eso fue lo que a mí me ayudó mucho. Muchas gracias. Javi. Sí, hola, muchas gracias. A mí fue mi mujer quien me presentó la logosofía. Me presentó, recuerdo que me hacía muchas preguntas que yo me hacía a mí mismo y me di cuenta que nunca me había preguntado muchas cosas sobre qué es para mí la vida, el tiempo, no sé. Me hacía pensar mucho y eso era muy intrigante y me despertó mucha curiosidad por saber más, ¿no? A raíz de eso hice un curso que se hizo así, estos cursos gratuitos que se hace de vez en cuando, un curso sobre el tiempo y vi cuánto tiempo dedicaba yo en mí para, de hecho, para nada, ¿no? Que el tiempo lo malgastaba mucho y eso me dio realmente muchas ganas de reaccionar, decir, tengo que hacer algo con mi tiempo, no puede ser que haga tantas cosas, pero de hecho sirven para poco, ¿no? De lo que sería mi vida. Pero el ambiente que más me llamó la atención fue el ambiente que se vivía cuando estaba en la sede de Logosofía, un ambiente pues de paz, de respeto, de afectuosidad que me hacía sentir muy agradable, ¿no? Como muy querido. Muy diferente a otros ambientes que vivía yo, ¿no? Y realmente ese ambiente te hacía vibrar de una manera especial, ¿no? De que algo en mí quería seguir en ese ambiente, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Javi. Sí, por eso normalmente hacemos los cursos de información en la sede, para que, bueno, para conocer dónde está y ver un poco ese ambiente. Pero bueno, nos adaptamos también a la realidad, a lo que toca. Está Miguel Ángel, por favor. Hay que abrir el micrófono. Ahora sí. Perfecto. ¿Me oyen? Sí. Perfecto. Bueno, yo recuerdo mis primeros momentos que recibí la invitación de un amigo para que fuera a una conferencia en la Fundación de Montevideo. Fue en el momento oportuno, porque el estado de confusión con que me acerqué a la institución era bastante complicado. O sea, uno va leyendo en los estudios
explicaciones sobre la vida, explicaciones sobre el sentido de la vida, y hay una cantidad de manifestaciones que se basan en teorías o en creencias. Y cuando me acerqué a la institución, recuerdo que se hablaba de ciencia, de comprobación, de experiencia. Y entonces fue que yo abrí los ojos, digo, bueno, esto ya me están ofreciendo algo diferente. No tengo que estar yo supeditado a una creencia, sino que me voy a acercar a un conocimiento. Y eso fue muy importante en aquel momento porque fue el momento exacto, el momento oportuno en que yo recibía la posibilidad de acercarme a estos conocimientos. Cuando llego a la institución, recuerdo haber visto un profesor, se llamaba Dardo Cabiró, y era profesor mío de educación cívico-democrática en el liceo. Y él me conocía a mí, y yo lo identifiqué y estuvimos hablando. Y fue él el que me dio ese espaldarazo como para decir, estás bienvenido aquí, y me parece que te va a resultar muy positivo lo que te van a decir aquí dentro. Y en ese momento me quedé, pedí la información, y hoy, pasado el tiempo, no solo me quedé con esa parte esencial de uno mismo, en el sentido de que conozco mis propios pensamientos, mi vida interna, mis reacciones, fui identificando mis deficiencias, fui identificando también mis virtudes, pero por otro lado, encontré la satisfacción en encontrar el sentido que tiene la vida del ser humano en este mundo. Y además, que no está todo librado al azar, como aparentemente se observa, sino que está todo absolutamente controlado. Suceden las cosas en el momento oportuno, cuando el ser humano necesita un mensaje de rectificación o un mensaje de estímulo. Y eso, cuando se habla de las leyes universales en logosofía, es que uno se da cuenta que esto no es una especie de anarquía, esto es algo que está perfectamente concebido. Y el ser humano, y en este momento lo estamos experimentando con la situación que está viviendo la humanidad, se puede comprobar de que estamos viviendo un momento trascendente de cambio y estamos pasando por una situación que nos va a hacer reflexionar mucho. Está cambiando nuestro sentido de la vida, está cambiando nuestra modalidad de vivir y la reflexión en este momento es indispensable para comprender lo que está sucediendo. Creo que nos toca vivir una etapa nueva, una etapa de incertidumbre para algunos y una etapa de evolución para otros. O sea que yo lo estoy viendo como una posibilidad de reflexión a nivel de todo el género humano. Es la primera vez que estamos notando que se está dando algo a nivel universal, a nivel general. Es la primera vez que la humanidad pasa por una situación generalizada. Antes se veía pequeños cambios en determinadas zonas del planeta. Ahora lo estamos viendo que es algo general. Posiblemente se esté llegando a la uniformidad en la necesidad de un cambio. Nada más. Ojalá la mayoría pueda evolucionar en estos momentos. Quería retomar muy rápidamente un punto que se trajo ahora y es este concepto de logosofía como ciencia. ¿Por qué decimos que es una ciencia? Porque, como en la ciencia, se basa en la observación, la experimentación, tiene un método propio, vamos comprobando si hay resultados y si comprobamos, entonces se acepta algo como un conocimiento.
Entonces tiene un método de investigación propio que es muy parecido al de la ciencia. Por eso justamente hablamos de conocimientos, por eso hablamos tanto de experimentación. Tiene un campo experimental que es, digamos, un poco diferente del de la ciencia tradicional porque trabajamos en lo invisible, en lo interno, pero no dejamos de ser metódicos, de observar, de anotar resultados y de estudiar lo que hemos experimentado. Bueno, estaba Octavi. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo también quiero compartir lo que me llamó la atención de Logosofía. Bueno, también fui invitado a una conferencia y después empecé un curso de información. Y allí me llamó mucho la atención algo que se comentó, que me comentó pues, quien me daba el curso, que teníamos una facultad muy importante, los seres humanos, que es la facultad de pensar. Y algo que parece muy evidente, y además que allí se estudiaba, ¿no? en la asociación. Y bueno, era algo, yo siempre tuve gusto por aprender y por querer saber pues, de muchos ámbitos, ¿no? De economía, de ciencia, siempre me gustaba pues, ver qué era lo último que se había pues, descubierto, lo último de lo que se hablaba, etc. También tenía inquietudes por la filosofía, pero claro, cuando tenía alguna dificultad o cometía algún error y veía que eso a veces se repetía y no entendía las causas, y cuando me hablaron de la facultad de pensar, que nunca la había estudiado ni en la escuela, ni en el instituto, ni en la universidad, y que había pues además una bibliografía y unos libros en los que hablaba pues de conocerse a sí mismo, de conocer todas estas facultades que tenemos en nuestro internamente, ¿no? El ser humano, pues capacidades mentales y sensibles, y que se estudiaban, ¿no? en logosofía, pues eso me llamó mucho la atención porque quería realmente conocer las causas de mis errores y no reaccionar contra todo el mundo, ¿no? Porque no era justo que yo acusara a todo el mundo. Quería entender, ¿no? Qué es lo que pasaba y que yo no veía, ¿no? Entonces ese fue uno de los motivos que me hizo reaccionar y decir, esto realmente es importante, ¿no? También me dijeron que el tiempo se pierde cuando no se piensa, ¿no? Entonces, si yo no estaba entendiendo lo que a veces pasaba en mi vida, no estaba entendiendo las causas y me reaccionaba a decir, no, yo esto tengo que saberlo, ¿no? ¿Cuáles son las causas de mis errores, ¿no? Porque me resistía y reaccionaba a querer sentirme como un autómata o como una oveja o como un zombie que no ve lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Así que esto fue un gran estímulo para querer saber más, y a pesar de que esto fue el detonante, luego he podido descubrir muchas más cosas gracias a la logosofía, ¿no? No solo esta facultad, sino también la de observar que has nombrado, Zora, y muchas más otras cosas muy interesantes que están enriqueciendo mi vida y aún me falta mucho por descubrir. Gracias. Gracias, Octavi. Sí, quería solo puntualizar porque es interesante. El autor de Logosofía dice que pasamos mucho tiempo recordando o imaginando, ¿no? Las dos facultades mentales que usamos mucho son eso, la facultad de recordar y la facultad de imaginar. Y lo que me he dado cuenta es que a veces uno dice, sí, estaba pensando y en realidad estaba recordando. Pero claro, se hace un esfuerzo mental para recordar algo y se confunde todo. Y en esa confusión uno acaba no sabiendo exactamente qué significa pensar. Justo lo que le pasó a Octavio me pasó a mí también. Y entonces con logosofía, cuando nos dicen, bueno, vamos a aprender a usar las facultades mentales conscientemente, cuando pienso saber qué estoy pensando, eso es la conciencia. Eso realmente me pareció muy grande. También fue un incentivo para mí para seguir después del curso de información. Elizabeth.
Sí, bueno, yo también quería compartir, soy estudiante de Logosofía y, y bueno, yo recuerdo que también me invitaron a charlas, conferencias, tertulias y estaba muy cómoda, ¿no? Y me gustaba mucho pues ir, estar con la gente que había allí, ¿no? Sentía afinidad con ellos, ¿no? Y hasta que, bueno, la persona que me invitaba a las charlas me decía, bueno, ¿por qué? Bueno, también me regaló un libro y leía, pero bueno, me quedaba allí, estaba en una situación cómoda, ¿no? Y hasta que me decidí hacer, bueno, dar el paso a hacer el curso de información, pensé, bueno, no pierdo nada, ¿no? Ya, para informarme, saber qué es, preguntar, porque a la hora de dar ese paso de querer hacer el curso de información, pensaba, a lo mejor no es para mí, pero yo en mi mente me imaginaba cosas que a lo mejor no eran, ¿no? Y además digo, bueno, y si no me gusta, pues no pasa nada, ¿no? Voy a otra cosa y ya está. Y nada, entonces pues me decidí a hacer el curso y para mi sorpresa, bueno, pues descubrí muchas cosas, ¿no? Sobre todo en el mismo curso, bueno, primero que pude preguntar las dudas que tenía inquietudes, ¿no? Pero no sabía qué eran ni qué nombre tenían. Entonces, las personas que me informaban, yo recuerdo que me iban poniendo nombre a esas inquietudes que yo tenía, pero no sabía que tenía, ¿no? Entonces, es como que en ese momento surgió un despertar, ¿no? En mí misma de cosas internas que tenía dentro de mí y no sabía. Realmente fue una sorpresa. Y allí, por ejemplo, se puede ver el método, ¿no? Logosófico. Realmente allí pude descubrir por primera vez que estudiar solo en casa no es posible, ¿no? Porque es necesario el estudio en conjunto, ¿no? El método logosófico, una parte de la metodología es el estudio individual, pero también en conjunto. Y en ese tramo de información, pues bueno, además de saber realmente si era para mí o no ese curso, pude descubrir cosas, inquietudes que luego en el curso de preparación que viene después, pues pude ir descubriendo más, ¿no? Y cuando después, bueno, decidí ya seguir con los estudios, pues aún se descubren más cosas, ¿no? Quiero decir que bueno, quien esté en duda, ¿no? Pues invito a dar ese paso porque, bueno, es algo nuevo, ¿no? Y no se pierde nada y es una oportunidad. Gracias. Gracias, Beth. Muy bien. Entonces, no sé, Ángel, si quieres añadir algo, esperamos que... ¿Sí? Sí, yo también quería decir cómo fue que me inicié. Cómo fue que me decidí a hacer el curso de información y luego el de preparación. Resulta que en mis años juveniles, cuando yo estaba en la época de los estudios comunes, conocí a un profesor que me llamó mucho la atención. Me llamó la atención porque tenía actitudes y modales muy diferentes a casi todos los demás profesores. Él nunca parecía estar enojado. Cuando tenía que ubicar a alguien lo hacía con una clase que era admirable. Cuando tenía que impartir enseñanzas, lo hacía de manera tal que uno se sintiera contento, conforme, dispuesto a escuchar. Y daba una confianza que nadie se atrevía a tomarse. Era tal su autoridad moral que por más que te brindara todo lo que te brindaba, no te animabas a ir más allá de lo debido, más allá del respeto y el afecto que corresponde entre seres humanos. Y gracias a este profesor, gracias a su forma de ser, yo sentí la necesidad de ver de dónde sacaba este hombre lo que sacaba, por qué decía lo que decía y por qué usaba esos modales, esa forma de ser, esa mirada límpida para transmitir lo que él ya conocía. Él fue entonces el que me acercó
para que yo pudiera hacer el curso de información. El curso de información me fue muy útil porque también en él aprendí muchísimas cosas que para mí eran totalmente desconocidas y estaban remotamente ubicadas fuera de mis posibilidades. Así que bueno, los invito a todos, como hacen ahora, a que participen de estos cursos, a todos aquellos que tengan interés y quieran superarse, que con mucho gusto los atenderemos, y para eso tendrán que inscribirse como Dios manda. Muy bien, muchas gracias. Pues esperamos haberles dado una idea un poquito más concreta de qué estudiamos, de qué es logosofía. Todo esto se aclara de forma mucho más completa en el curso de información, si hay interés. Y también mencionar que, como han visto, diferentes estudiantes nos han dicho que les llamó la atención y cada uno con su experiencia, porque cada uno somos diferentes y eso es algo interesante de logosofía también, que se adapta a diferentes psicologías y no crea moldes, no crea seres todos igualitos, sino que nos ayuda realmente a encontrar nuestra individualidad, quienes somos únicamente. Así que lo dejamos por aquí, nos despedimos y muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde y saben dónde encontrarnos. Muchas gracias. Gracias a todos. Yo también me despido de todos, les agradezco la atención y el tiempo dedicado y los invito a hacer el curso que estoy completamente convencido que nunca se arrepentirán de haberlo iniciado. Gracias. Adiós, buenas noches. Adiós, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.